Cordial saludo, integrantes de la Escuela de Pensamiento Crítico Maestros de la Sospecha en su seminario Páginas de Marx. Para abordar los apartados que nos corresponden en la sesión de hoy del libro Arte y Filosofía, quisiera empezar con dos citas, una de Stanislao Zuleta y otra de Émile Cioran. La primera dice: precisamente el hecho de carecer de un punto de vista que lo cierre como un código y le ubique su mundo es lo más característico de un artista. Por eso el objeto del artista está permanentemente a punto de perderse, a punto de ser el objeto perdido, dice Stanislao Zuleta. Y por otra parte, Cioran dice: pasearse solo y sin convicciones no es propio de un hombre, ni siquiera de un santo. Algunas veces, sin embargo, lo es de un poeta. Estas dos referencias nos permitirán introducir dos de los problemas que plantea este texto. Por un lado, el de la singular posición subjetiva ante el mundo que caracteriza al artista, y por otro lado, el de la patologización del artista. Patologización que, de ser aceptada, conduce también a la patologización de la humanidad. O en sentido inverso, si asumimos la posición presentada por Stanislao Zuleta, al tiempo que despatologizamos la actividad del artista, ganamos elementos para pensar a la humanidad y sus dramas o sus neurosis ya no en términos solamente de patología, sino también de posibilidad o de caracteres que lo singularizan, y al tiempo que pueden cerrarle e impedirle, también generan posibilidades y aperturas. En lo referente a la posición subjetiva del artista ante el mundo, uno podría decir que algo que es característico de este asunto es que para el artista el mundo se encuentra permanentemente amenazado. El artista vive en un mundo precario, en un mundo cuyos sentidos amenazan justamente con perderse o con desaparecer. Y paralelamente esto pone, por supuesto, en riesgo el sentido mismo de la existencia de la persona o del artista que sitúe o piense el mundo de esta manera. Que el mundo sea amenazante o precario significa que los sentidos establecidos a partir de los cuales se analiza, dice Stanislao Zuleta, los sentidos cerrados y fijos que confieren, por ejemplo, una profesión, un interés, una determinada ideología, estos sentidos que suelen ser comúnmente aceptados y que tienen el efecto de generar un cierre a cualquier pregunta, a cualquier duda o a cualquier incertidumbre, son justamente los que entran en crisis o son insuficientes para el artista. Para el artista, el mundo aparece como algo que no ha sido del todo nombrado, cuyos sentidos, cuyas relaciones son difíciles de desentrañar y en definitiva no caben en los sentidos comunes. Para el artista, entonces, el mundo tal como ha sido definido por los múltiples sentidos comunes es insuficiente, es precario. El artista necesita producir otros sentidos que establezcan significaciones y relaciones diferentes en el mundo. El artista necesita hacerse a un contexto a partir del cual entender su propia existencia y la existencia de los otros, los múltiples fenómenos que caracterizan la vida. Entonces, para el artista, el mundo aparece como algo incomprensible, como algo que escapa a sus posibilidades en términos de su sensibilidad propia y de su inteligencia, de su capacidad de razonar. El mundo es entonces el ámbito de lo inaprensible, de lo ininteligible, de lo que escapa a las facultades humanas de comprensión.
Y esto al tiempo que puede abrir el espacio de la angustia, del temor ante lo desconocido, también abre el espacio del enigma, de lo que se presenta como algo que suscita el asombro, de lo que abre preguntas y en esa medida genera la posibilidad de realizar trabajos de investigación y de creación. No parece entonces solo la incomprensibilidad del mundo para el artista, sino también su significatividad. Por eso Estanislao Zuleta señala que para el artista el mundo se presenta como un lenguaje. Y uno podría decir que esto significa que para el artista el mundo es algo que se presenta como misterio que podría eventualmente desentrañar sentidos más profundos. A partir del lenguaje, el artista podría entonces ampliar el significado de ese mundo. El significado entonces del mundo no se agota en lo que se suele decir de él, en lo que se acepta desde un determinado ámbito, por ejemplo, profesional, desde el ámbito de los intereses o la utilidad, sino que el sentido del mundo es algo permanentemente abierto. Y el ejemplo de la madera de Estanislao Zuleta es muy ilustrativo en ese sentido. Para alguien que ve la madera solo como utilidad, un árbol será apenas unos centímetros cúbicos de materia prima. Para una persona que tiene la capacidad de interrogar los sentidos establecidos del mundo, un árbol puede ser una metáfora de muchas otras cosas. Y un árbol puede entrañar relaciones múltiples con otros objetos. Curiosamente, entonces, el artista pareciera ser una figura contradictoria. Por una parte, es alguien propenso a perder el sentido del mundo, pero también y por eso mismo es alguien particularmente habilitado para crear nuevos sentidos. Y esto conecta con el segundo punto. Zuleta en este apartado se opone a la patologización del artista, es decir, a que se explique su asombro ante el mundo y su capacidad de crear sentidos inéditos como el producto único de una patología. Esto conduce a Zuleta a una particular consideración de la patología psíquica. Él, por ejemplo, señala que una determinada patología puede estar caracterizada por una duda permanente. La duda, por ejemplo, del que se devuelve varias veces al día para verificar si cerró la llave del gas o si cerró la puerta de manera correcta. Esta duda, dice Stanislao, eventualmente se puede convertir en la misma duda que lleve al artista a una investigación sobre un determinado asunto que considera fundamental. La patología entonces no consiste solamente en una condición destructora o inhabilitante, sino que en esta consideración la patología puede, y habrá que pensar bajo qué circunstancias y bajo qué modalidades, la patología puede crear posibilidades también en el orden de lo creativo. La patología puede llegar a ser productiva. Me parece a mí que esto logra hacernos pensar sobre el carácter ambivalente de lo patológico y además nos lleva a pensar que lo patológico puede ser constitutivo de lo humano. Es decir, en primer lugar, las características de una enfermedad psíquica pueden tener posibilidades creadoras o positivas para quien la vivencia. Y por otra parte, no existiría algo así como una anormalidad, sino que nuestra condición de seres humanos implicaría el portar algunas características del orden de lo patológico. En esa medida entonces, insisto, la pregunta que nos deja Estanislao Zuleta abierta es cómo lo patológico se puede convertir en una condición de menoscabo de la existencia o cómo lo patológico puede aparecer
como una posibilidad creativa en el ámbito de las artes o en el ámbito de otro tipo de saberes. Esta es pues la presentación inicial que quería hacer sobre este texto de Estanislao Zuleta. Cedo entonces la palabra a ustedes para que colectivamente logremos una interpretación lo más lograda posible de este texto. Un feliz día.